Bien, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que haremos, en la que haremos una aproximación a los accesos a máquina automatizados. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué requisitos necesitan los actuadores para hacer una apertura o un cierre, en lo que sería una puerta. Normalmente las condiciones ambientales no van a ser importantes, porque normalmente este actuador se va a poner fuera de la zona en la que pueda haber suciedades, etc. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en máquina herramienta. Normalmente el actuador va a estar fuera de la zona de taladrinas, etc. Pero hay que tener en cuenta que incluso aunque esté fuera, tenemos que tenerlo protegido. Es decir, si está demasiado cerca de la puerta y, por ejemplo, cuando la puerta está abierta puede haber un soplado que esté proyectando la taladrina, pues eso habría que tenerlo en consideración y protegerlo. Lo mismo sucede con otros tipos de procesos en los que haya suciedad dentro de la zona. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en las puertas lo ideal es que el movimiento sea sin golpes. No solamente porque pueda quedar feo, sino también porque si las máquinas son máquinas de precisión, se pueden producir desajustes si hay golpes. Debemos evitar las vibraciones, sobre todo en máquinas donde haya precisión. Máquina herramienta, por supuesto, pero hay otras máquinas que también precisan de esta precisión. Vamos a hacer una clasificación de puertas y para ello tenemos una serie de variables. Por un lado está el peso de la puerta, el tiempo que tengo para hacer el ciclo, cuál es la frecuencia de apertura, si se acepta golpes o no. Cuando digo se acepta golpes es si es crítico para la aplicación o no. Cuál es la carrera y si hay que tener en cuenta la seguridad. Esto va a ser una cosa muy importante. Tenemos una clasificación de puertas que viene mucho del mundo de la máquina herramienta. El mundo de la máquina herramienta utiliza mucho las puertas. Es una aplicación muy típica, la apertura de puertas automatizadas en máquina herramienta. Entonces, hay una clasificación que serían estos tres tipos de puertas. Por un lado, la puerta de acceso sería una puerta en la que puede entrar un operario, en la que puede acceder un operario, bien para cambiar pieza, bien para hacer algún tipo de proceso. Luego estaría la puerta de carga y descarga de pieza y la puerta de cambio de herramienta. Estas, en principio, serían sin la intervención de ninguna persona. Entonces, vamos a pasar. Y aquí vamos a ver que los requisitos para cada una de estas puertas van a ser diferentes. La mayor diferencia, la tenemos entre las puertas de acceso y las otras dos. ¿Por qué? Porque las puertas de acceso van a requerir aplicaciones de seguridad, requisitos de seguridad. Y sin embargo, lo que es carga de pieza y cambio de herramienta, en principio, no va a tener esos requisitos, salvo que una persona pueda acceder a esa puerta en condiciones normales. En ese caso, una puerta de cambio de herramienta o de carga de pieza pasa a ser una puerta de acceso. Lo dicho, en las puertas de acceso hay requisitos de seguridad, de los cuales Jaume nos va a hablar posteriormente, y en las otras, realmente lo que se pide más bien es la velocidad, que sean rápidas, que operen sin golpes, pero la rapidez. Y sobre todo, hay una diferencia entre carga de pieza y cambio de herramienta, porque el cambio de herramienta requiere por cada ciclo
el número de operaciones que tenga que hacer. Es decir, si para hacer una pieza necesito 10 cambios de herramienta, se va a multiplicar el tiempo de ciclo de esa puerta por 10 veces para hacer una sola pieza. Muy bien. Tal y como funciones de seguridad son necesarias o no. Solo cuando hay interacción persona-máquina hay que tenerlas en cuenta, las específicas de puertas. Vale. Ahora vamos a empezar a hablar de las soluciones que puede aportar Festo para estas aperturas automáticas. Bueno, la primera opción es la de amortiguación estándar, con el cilindro que corresponde. Hay que tener en cuenta que acelerar un cilindro neumático. Veis aquí la fuerza que puede hacer el cilindro, tendrá que ser la suficiente para mover la masa y acelerar. Luego, va a entrar también la velocidad y la energía. La energía es un concepto muy importante. Se verá afectada. Perdón. La energía es un concepto muy importante que se va a ver afectado por la velocidad y la masa. Y la energía que se desarrolle durante el movimiento es la que va a haber que frenar en la parte final en la parte de amortiguación del cilindro. Entonces, bueno, dependerá, la capacidad de amortiguación dependerá del volumen de la cámara de amortiguación. Si hay mucha energía al final de la carrera, se pueden producir rebotes y golpes. El ajuste ideal hay que trabajárselo. Es decir, hay que estar ajustando tanto la velocidad con el regulador de caudal como el ajuste de la amortiguación. Y ese tornillo de amortiguación tiene que ser accesible, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo ahora. En este caso es un cilindro de... Bueno, vamos a considerar una masa de 90 kilos. La tenemos que mover 450 milímetros en vertical. Y para ello vamos a primero considerar un cilindro de diámetro 63. Vemos aquí que utilizando pues, las herramientas de ingeniería de Festo lo podemos simular y vemos que el tiempo de subida y de bajada viene a ser entre 2,16 en un caso y 4,76 en el otro. Bien, perdón. Si utilizamos un cilindro más grande, este es de 80, tendremos más capacidad de amortiguación y de esa manera podremos hacer que el tiempo de ciclo sea más corto. Otra opción es utilizar amortiguadores hidráulicos. Debemos tener en cuenta que son elementos de desgaste y que es importante que, por ejemplo, cuando hay taladrina, que no estén cerca de la zona de taladrina. El tema del calentamiento excesivo, normalmente en puertas no van a estar haciendo tantos ciclos como para que no pueda soportar el amortiguador. Pero aún y todo es un elemento de desgaste que sufre golpes y que después de un tiempo habrá que cambiar. Aquí vemos que los tiempos se mejoran utilizando estos amortiguadores hidráulicos. Otra opción es la amortiguación PPK. Esta es una propuesta que hacemos desde Festo que se basa en estudiar a fondo una aplicación con nuestras herramientas internas. Con ello podemos ofrecer una solución que va a requerir una serie de pruebas con la aplicación real. Podéis ver el resultado. Como habéis podido ver, se consigue una velocidad muy elevada.
Esto solo lo recomendamos para aplicaciones repetitivas porque, aunque la solución es económica, requiere mucha inversión de tiempo y de estudio. Entonces, esto merece la pena cuando... Esto merece la pena cuando cuando va a ser repetitivo, principalmente por ese tiempo. Aquí vemos cómo funciona, ¿no? Esto sería cómo se comporta un cilindro estándar en aumento de velocidad y en aumento de presión. Y aquí vemos cómo sería la primera fase de la amortiguación PPK. Elevaría mucho la velocidad al principio, la mantendría durante un tiempo más corto que la velocidad de un cilindro estándar y a partir de determinado momento comenzaría la amortiguación. En esta zona sería la amortiguación estándar del cilindro. Y vemos que se consiguen unos tiempos top. Vemos que se consiguen unos tiempos pues, muy adecuados. Muy mejorados respecto a lo que era la aplicación inicial con el mismo cilindro. Luego, hay una propuesta exclusiva de Festo que es utilizar la VTEM Motion Terminal. Este terminal utiliza unas válvulas que lo que hacen es regular la presión y el caudal en cada una de las salidas, con posibilidad de cambiar los parámetros en cada momento. Y en todo momento vamos a saber cuál es la presión real en las dos salidas. Solo eso, pero es que con eso vamos a poder realizar casi cualquier movimiento que hasta ahora estaba vetado para la neumática. Entonces, luego, para esta terminal, lo que se han hecho es, se han desarrollado una serie de aplicaciones que se utilizan para simplificar el uso de la función que se requiera. Si necesitamos regular caudal, si queremos un movimiento eco, si queremos detectar fugas, pues vamos a autorizar cada una de estas aplicaciones. Hay una aplicación específica que sería la del soft stop. En ella el actuador se va a desplazar a toda la velocidad que permita el sistema, hasta que se vaya acercando al final. Y en ese momento frenará suavemente. Para hacer esto, la VTEM va a tener un aprendizaje que tendrá que hacer la primera vez que se conecte el sistema. Después ya le daremos señal de avanza, retrocede, irá a toda la velocidad a la que pueda ir y luego hará una frenada suave. Os enseño un ejemplo. Como podéis ver, la velocidad es muy elevada también y los tiempos de ciclo son muy altos. Perdón, los tiempos de ciclo son muy cortos. La VTEM nos permite hacer otras muchas cosas que también pueden ser interesantes para puertas cuando el requisito no sea tanto la velocidad como otro tipo de factores. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es regular la velocidad. Lo vemos aquí. Vamos a una velocidad determinada. Aquí lo hacemos desde pantalla, pero esto en teoría lo puede hacer el autómata directamente, simplemente cambiando el parámetro. Básicamente esto sería como ajustar el regulador de caudal. Perdón, estamos en regular velocidad. Aquí lo que hacemos es regular presión. Y sería algo parecido, simplemente le cambiamos el parámetro de presión. Como veis, este cilindro está haciendo una fuerza de 430-440 newtons. Y simplemente cambiándole la presión, podemos bajar a
40. Otra cosa que se puede hacer es limitar la fuerza máxima, limitando las presiones. Es decir, si supera una determinada diferencia de presiones entre las dos cámaras, desenergizo, vuelvo para atrás. Perdón. Tenéis aquí un poco el resumen de lo que sería, de lo que hemos visto, de estas aplicaciones que hemos visto, que son todas completamente neumáticas, y veis aquí el ratio de precio también para que os hagáis una idea. La primera, el cilindro estándar, tendría un coste de 1. El cilindro, pasar un tamaño de cilindro viene a ser 1,36. Meter amortiguadores pasa a ser 1,88. La PPK en principio es 1,25, pero es la aplicación total. Pero tenéis que tener en cuenta que hay que haber hecho una inversión previa muy elevada. Y después lo que sería SoftStop, VTEM. Aparte de eso, tenemos la opción de actuadores eléctricos, que podrían ser de este tipo de actuadores que en principio, aunque tienen un guiado, ese guiado no va a servir para sujetar ningún tipo de puerta. Pueden hacer entre 35 kilos y 350 kilos de fuerza. Principalmente para aplicaciones horizontales. Estos ya serían unidades electromecánicas. Ya aquí el guiado es más fuerte y se podría utilizar como guiado o parte del guiado de la puerta. Y aquí ya con este tipo de actuadores podemos llegar hasta los 8,5 metros y hacer unas fuerzas de hasta 250 kilos. Y posteriormente tendríamos estos que serían, son un eje eléctrico, tiene un motor por la parte de atrás y se desplaza. Esto normalmente se utiliza pues, en aplicaciones verticales a lo mejor muy pesadas. Va a ser más lento que las aplicaciones de correa que hemos visto previamente. Después de esto ya mi compañero Jaume os va a hablar de la parte de seguridad. Buenos días. Buenos días, ahora sí, ya lo he conseguido. Yo voy a explicaros la parte de seguridad respecto a estas aplicaciones. Aquí podemos ver una idea muy generalista de por dónde caminamos. Hay bueno, en este caso imagino que el retraso de la conexión de la imagen, me han avisado de que todavía no se ve y me han dicho ahora que sí. Una idea muy generalista de por dónde caminan el tema de las normativas de seguridad. Enmarcado en azul oscuro, vemos lo que es la directiva de maquinaria, que de ahí colgarán las normativas de seguridad. 13849-12, la 12100 y las específicas de maquinaria, hay una lista larga. En el lado derecho, la directiva que trata sobre la seguridad e higiene en el trabajo y sobre la seguridad mínima del uso de equipos de trabajo por parte de los trabajadores u operarios operarias. Son dos mundos un poco distintos. El hecho de que el fabricante necesite cumplir una directiva para poder marcar lo que es el marcado CE, el símbolo de que el fabricante confirma que ha cumplido la directiva utilizando ciertas normas y ciertos criterios. Con los cálculos, ya veremos. Bien, en principio, la máquina se considera segura a nivel completo, no solamente elementos individuales o funciones de apertura, cierre, puertas. Se trata cada uno de los peligros individualmente, pero después
el conjunto de toda la máquina ha de cumplir ciertos requerimientos. Y cada uno de esos peligros se suele solventar de diferentes maneras o con la misma solución. Muchas de las veces es descargo y se acabó. Pero muchas de las ocasiones lo que hay que hacer es invierto movimiento, y aquí es donde podemos hablar de tipos de puertas, ¿no? Las del ascensor, por ejemplo, si te atrapa, notas que la fuerza que te hace suele ser pequeña y vuelve a abrir. Y hay otras soluciones en las que la puerta detecta que por algún sistema que te ha atrapado no ha llegado a su sitio, por lo que se para. Claro, si el atrapamiento, claro, si te pilla a ti y te cierra y no abre, pues el problema está en que sigo cogido, ¿no? Bien, la responsabilidad del fabricante normalmente de máquinas y herramientas ha de desarrollar todo un concepto de seguridad desde el inicio, desde el diseño, para no tener que hacer modificaciones a posteriori, porque a nivel funcional podemos decir esto funcionará así, pero a nivel de seguridad hay que tener o prever cuáles son las situaciones que nos vamos a encontrar, ¿no? La función de una puerta automatizada normalmente afecta mucho a la seguridad, siempre que haya presencia humana. Y muchas de estas puertas en las que no hay presencia humana habitualmente, sí que la tienen en el caso del modo de mantenimiento. El mantenimiento, el personal de mantenimiento son las personas que llegan hasta el lugar, hasta la cocina, por decirlo de alguna manera, y son las que en ese caso sí que están en presencia de una situación de peligro que puede suponer no riesgo si no existe ninguna posibilidad de movimiento. Es cuando se descarga toda la energía de la máquina, ni eléctrica, ni hidráulica, ni neumática, en este caso para evitar un movimiento, ¿no? Pero normalmente si la puerta representa una zona de peligro, que es lo habitual, para el operador, el de automático, ha de cumplir ciertos límites. Estos límites están marcados en la normativa indicando cuál es la fuerza o la energía de impacto que puede recibir un operario cuando la puerta cierra. Aquí entran en valor pues, la fuerza de cierre, el valor de esa energía de impacto, la velocidad sobre todo, o incluso el tipo de filo de la puerta cuando va a cerrar, ¿no? Y el comportamiento de la puerta en caso de un fallo. La primera aproximación para hacer una primera división sería hablar de, tenemos puertas reversibles, donde ante una situación concreta vuelve a abrir, y aquí se tiene en cuenta pues, un valor de la energía. La energía, en este caso cinética de la puerta, ha de tener menos de 10 Joule. 10 Joule en una puerta que ante una situación de atrapamiento o de impacto o de frenado por un objeto o una persona, retrocede a su posición inicial. Y la fuerza estática, y hablamos de estática porque después veremos que la fuerza estática y dinámica en neumática son cosas distintas, no ya en el caso de la eléctrica, pero la neumática tiene esa peculiaridad, ¿no? Esa fuerza estática no puede superar 150 newtons. Por ejemplo, si una persona interferiera en el recorrido de esa puerta al cerrar. Después estaría al otro lado hablando de puertas no reversibles. Esa situación en la que la puerta detecta una situación de colisión de alguna manera, y esa energía máxima que te permite, como esa puerta no retrocede, es de 4 Joule. Y la fuerza estática sería máximo 75 newton. Un ejemplo para no sobrepasar los 10 Joule en el caso de las puertas reversibles sería que una puerta de unos 100 kilos, la velocidad no debería exceder de 0,44 metros por segundo. Y para una puerta no reversible no debería superar esos 4 Joule que hablábamos. La misma puerta no debería entonces exceder una velocidad de 0,28 metros por segundo. Esa velocidad de la puerta, como primer parámetro que nos influye mucho sobre la energía cinética, tiene que ver, pues, hablamos de velocidad media o velocidad pico. Y aquí deberíamos, desde el punto de vista de seguridad, hablar de velocidad máxima, la de pico de la puerta. Ante un movimiento eléctrico, esto es controlable a lo largo del recorrido,
En cambio, en un neumático, las velocidades varían desde el inicio a la situación estable inicial y a la frenada final, ¿no? Hay varios momentos. Y respecto a lo que es energía cinética, la masa de esa puerta. Lo que es la fuerza de avance y cierre, aquí es importante diferenciarlo a nivel neumático, como le llamamos fuerza estática y dinámica. Yo no sé si alguna vez han tenido ocasión de probarlo. Cuando tenemos un actuador neumático con sus reguladores de velocidad, de caudal, y conmutamos la válvula, el cilindro recibe aire por una cámara y empieza a evacuar aire en la otra. Y entonces hay un momento en que inicia el movimiento y empieza a moverse. Por el camino, si yo paro ese movimiento, notaré que al principio puedo, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez me hace más fuerza. Y es porque el efecto de que la cámara delantera pierde presión regulada, que es la que regula la velocidad, y la trasera empuja libremente a la presión que le hayamos ajustado, en el momento de recorrido hay una presión delantera y trasera. La trasera superior, la delantera va menguando y empieza a moverse cuando supera la resistencia, el rozamiento y la resistencia mecánica de esa pieza que se está moviendo, de esa puerta. En cambio, cuando llega al final y se para, es cuando la presión delantera ha desaparecido del todo y el actuador hace la fuerza estática máxima. En caso de una colisión con una persona operaria que esté delante de la máquina, la primera situación de empuje será pequeña, pero a medida que aquello se mantenga, irá aumentando. Aquí hay un ejemplo, en el ejemplo que Borja nos ha enseñado antes, este display de aquí abajo, hemos visto, si se han fijado, unas variaciones de presión, perdón, de fuerza, respecto al movimiento de esta masa sobre este eje neumático. No sé si podremos verlo. Marca 60, 61, 60, 122, 425. Porque en cilindro neumático esta es su conducta natural. Es un detalle que muchas veces no caemos, pero que en un motor eléctrico yo puedo controlar la fuerza en todo el recorrido, que sería el par del motor, por la regulación de la corriente. En cambio, en neumática, la regulación de esa velocidad depende, si no utilizamos esta terminal VTEM, que esta es una maravilla, si no utilizamos esto, si no utilizamos neumática convencional, nos podemos encontrar con este concepto. Niveles de fuerza y energía de impacto. Tiene que ver, evidentemente, con qué parte del cuerpo va a haber el peligro o la situación de riesgo de impacto, ¿no? No es lo mismo un impacto sobre un brazo, un dedo o la cara mismo, la cabeza de una persona. Hay ciertos límites de valor que la normativa marca como límites máximos tanto en energía como en fuerza. Aquí, según el índice inicial, cada vez que queremos poner una máquina en condiciones de seguridad, se hace un análisis de riesgos inicial, localizando un peligro y buscando ese índice de riesgo inicial, donde después vas a hacer las modificaciones o los métodos de protección mecánicos para alejar a la persona o para protegerla con algo físico. Pero como hoy estábamos hablando de puertas, habrá un momento en que la persona estará enfrente del peligro. Es habitual encontrarse que después del análisis de riesgos, después de las primeras modificaciones y protecciones mecánicas, se ha buscado una solución técnica. La técnica sería un circuito, un actuador que pasará si pasa tal cosa, pulso emergencia, accedo a través de una barrera, X situaciones, alguien inicia una situación de, ojo, tenemos una emergencia o hay un peligro. Ese análisis de riesgos a posteriori suele dar como un performance level requerido un nivel D, que suele ser medio alto. Este performance level D es posible alcanzarlo normalmente con categoría 2, pero es compleja, la categoría 2 normalmente es algo más compleja porque solamente es un canal. Y es mucho más cómodo y económico y mucho más sencillo de controlar tener una categoría 3 de 2 canales redundantes. Hablando de esas funciones, esa función de seguridad normalmente incluye una situación de emergencia, una pulsación de emergencia, una entrada, un acceso a una zona y un sensor que termina con una entrada segura, que hay un inicio de esa función de seguridad. Después hay una lógica
y una actuación, que esto puede ser tanto un contactor, una válvula, pero nunca queda incluida en esa función el actuador en sí, ni el motor ni el propio actuador neumático, sino la propia válvula que energiza para que se produzca un movimiento. Aquí hay varios tipos de funciones de seguridad utilizadas para puertas, que es la clásica Safe Torque Off, es el STO, es de llegar a parar desconectando la energía de ese elemento. Si no hay energía, no hay movimiento. Ojo, excepto las inercias de ese movimiento si ya se ha iniciado. Otra es la del control de freno. El control de freno en motores que le llevan incluido o en actuadores que llevan un bloqueo, un freno mecánico, lo hablamos de cosas distintas. Un bloqueo es cuando ya el movimiento no existe y un freno es un elemento que disminuye una velocidad y una energía cinética a cero, se frena, lo mismo que un pedal de freno en el coche es el freno, en cambio el bloqueo es el freno de mano, y hago el gesto porque ahora todos son con botoncito, pero bueno, para diferenciar cuál es un tema de freno y cuando es un tema de bloqueo. El Safe Stop 1 o el Safe Stop 2 es parar ese movimiento, pero en el caso del 1 es parar y después descargar, quitando energía, y en el caso del Safe Stop 2 es parar, pero mantener la energía en el actuador. Cosa que con la seguridad y la normativa te obligará a documentarlo y a etiquetar claramente y de forma llamativa los puntos donde queda presión cerrada, ¿no? Una presión potencial, un riesgo potencial. Cuando tú no ves ningún movimiento, hay zonas, en este caso con esta función, que el actuador necesita tener aire en las dos cámaras de forma bloqueada para controlar la posición. El Safely Limited Torque es una limitación de fuerza. Hay circuitos que facilitan el poder cambiar de fuerza, de presión en este caso, por ser un actuador neumático, para determinar límites de fuerza en el caso de que alguien acceda a la zona de peligro. El Safe Operating Stop es hacer una parada, es segura, pero controlar el actuador parándolo con aire comprimido, manteniendo esa presión. El Safety Limited Speed es reducir la velocidad, cosa que nos afecta mucho respecto a la energía cinética. En caso de acceso a la zona o detección de una colisión, poder cambiar de golpe la presión que está ejerciendo, la fuerza que está ejerciendo el cilindro que moverá la puerta, ¿no? Y aquí hay dos funciones de seguridad más, que suelen ser comunes en movimientos electromecánicos, pero ya no en movimientos neumáticos. Este es un ejemplo, hay muchos, pero este es un ejemplo que nos puede venir bien para explicar diferentes funciones de seguridad. En este caso, según la VDMA 24584, hay un circuito de un actuador que mueve una puerta, en este caso es la carga, un antirretorno pilotado, dos reguladores de velocidad, una válvula, que después explicaremos, si se fijan un poco verán que no es una válvula estándar y habitual, una regulación inicial de arranque progresivo, una regulación de presión y un elemento de limitación máxima de presión. Respecto a las funciones de este circuito, si supusiéramos que este circuito lo estamos usando para una puerta, tenemos el SLT, el Safely Limited Torque, que limita la fuerza. No suele ser una solución que cojo un componente, lo instalo y se acabó. Diríamos que he de instalar componentes, interconectarlos, verificar que aquello funciona y hacer posteriores test de mantenimiento a lo largo de la vida de la máquina para ver que esa función que se ha creado sigue viva y no hay deterioros por el camino, con el tiempo. Esa primera función de seguridad, que limitamos la fuerza, aquí marcamos dos elementos, en este caso un regulador de presión que alimenta, si se fijan, esta vía de aquí. Ya vemos que la válvula estamos alimentándola por los escapes. En la conexión 1, que es habitualmente la de presión, se comporta como escape y que inicialmente toda la presión está haciendo que el cilindro esté retraído. La puerta está abierta. Fíjense
que aquí este limitador de presión actuará sobre este canal y este canal activemos esta de aquí o esta de aquí, que son viñetas idénticas, posiciones de válvula que hacen lo mismo, y pues veremos el porqué, alimentará la cámara que empujará y cerrará la puerta. O sea, vamos a limitar ese límite de fuerza limitando la presión. Y si el regulador no tiene bloqueo, como vemos aquí a la derecha, un regulador esto es un regulador estándar, en la que permite el poner un candado y bloquear que nadie te lo pueda ajustar o desajustar, pues no haría falta entonces esta válvula 1V4, que es la válvula limitadora, la que le llaman válvula de alivio. Otra de las funciones sería el Safely Limited Speed, de limitar el máximo de velocidad. Estos reguladores, los reguladores clásicos de caudal que se ponen con los actuadores neumáticos, suelen ser fáciles de ajustar, si no con la mano, con el destornillador o con alguna otra herramienta. Aquí hay una propuesta de Festo, que es un regulador en la que se le ha hecho un encaje mecánico con este elástico que vemos a la derecha. Y este elástico se bloquea el regulador una vez ya hemos logrado la velocidad límite adecuada. Y no es tan sencillo, si existe vandalismo, obviamente podrán hacer lo que quieran, pero en principio esto te impide poder modificar con facilidad. Y son estos dos elementos los que me limitarán esa velocidad del actuador. En el caso de asegurar la dirección, cuando hay una situación de emergencia, la puerta está cerrando, asegurar de que su función va a ser vuelve para atrás, abre de nuevo. Esa se refiere a puertas reversibles, lo aseguramos con esta válvula de aquí. Esta válvula que ahora sí vamos a comentar, se fijan, tiene un muelle por un lado, es una válvula 5, 3 posiciones y un encaje, un indicador de encaje de posición de bloqueo mecánico en la zona derecha. ¿Por qué? En ambos casos, cuando activamos la bobina 14 o la 12, el actuador avanzará, la puerta empezará a cerrar. Si lo hago solamente por el canal 14, por este lado, el izquierdo, en el momento que yo quite la energía eléctrica de la bobina, volverá a la posición central y la puerta abrirá. En el caso de que active por el lado derecho, quedará enclavado mecánicamente, interna en la propia válvula, para mantener el avance hasta el final. Si en cualquier momento quiero pasar a la posición central, que es la de seguridad, solamente le tengo que dar un pulso en el lado izquierdo. En ese pulso posiciona la válvula en la posición de vuelve a abrir. Y en la PUS, la prevención de un arranque inesperado, es una función que va con todas las funciones de seguridad, con todas. Todas hacen algo, pero esta se encarga de que no haya un rearranque inesperado. Alguien lo pueda poner en marcha, alguien puede ir a actuar sobre el accionamiento auxiliar de la propia válvula sin que, pasando por encima de lo que es la seguridad, ¿no? Que alguien esté presente en la zona de peligro y otra persona, y esto ocurre demasiadas veces, ponga en marcha ese movimiento. Aquí, una parte del arranque inesperado es evitar que cuando el circuito está totalmente vacío, al abrir el aire comprimido se haga de forma progresiva para evitar un movimiento rápido y brusco, que moviendo puertas de cierto peso puede ser una situación de un riesgo muy alto. Otra de las componentes que regula o que controla el tema de un arranque inesperado es esta zona de aquí a la izquierda, que es el pilotaje externo de la válvula. ¿Qué me permite a mí esto? Me permite poder activar la válvula aún no teniendo ni presión de potencia en ninguna de las partes. Me permite conmutarla sin tener potencia, pero también me permite una cosa muy interesante. Cuando llevo la máquina en situación segura, ya he hecho la función de retroceder la puerta, abrirla, puedo quitar la presión de pilotajes. En las situaciones de mantenimiento, si quito la energía de potencia del propio actuador y además quito el pilotaje de estas bobinas, no, aunque yo acceda al accionamiento auxiliar o que por un error eléctrico se energice la bobina, no habrá ningún movimiento, no habrá ninguna conmutación. Y esta es la segunda parte que evita un arranque
que no esté preparado, que no esté previsto, ¿no? Hay otras soluciones, se puede utilizar este tipo de soluciones que hay en el mercado de detección en el propio filo de la puerta de sensores de presión. En el momento que hay una presión sobre ese filo, da una señal y podemos iniciar esa función de seguridad que hayamos definido. Circuitos hay muchos. Diríamos que en esta presentación hay una guía de seguridad en máquinas y sistemas. La verdad es que me gustó mucho porque está bien explicado el tema de seguridad, está muy bien explicado con ejemplos y circuitos. Aquí hay algunos de esta guía que también podrán encontrar en la página de Festo, en la página principal de Festo, en soluciones y seguridad maquinaria. Ese acceso a esta guía aclara muchos de los detalles del tema seguridad y no es un tostón de normativa, sino que va a lo práctico y dando soluciones y componentes que te dan soluciones del día a día. Esto es un poco todo. Y aquí hay dos ejemplos. Son dos ejemplos testeados, dos ejemplos que están en marcha, con dos actuadores eléctricos. En este caso, ambos tienen guía externa y un control de posición, lo que le permite en todo caso, como son eléctricos, el control de fuerza y de velocidad a lo largo de su recorrido. Y hasta aquí era un poco todo. Sé que es muy escueto, muy directo y muy rápido. Hay muchos más detalles que quedan en el tintero, pero estamos abiertos a preguntas y a poder ayudarles en este mundo tan apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, Borja. Han ido surgiendo algunas preguntas. Una de ellas dice: ¿cuál de las soluciones que nos habéis dado es más rápido? No sé quién los quiere contestar. Pues no sé, los dos. Yo he escuchado a Borja, pero creo que le toca a él, ¿eh? Respondo yo, si os parece. Bueno, en principio depende un poco de la aplicación. Con las que más velocidad hemos conseguido, o sea, con las aplicaciones que más velocidad hemos conseguido nosotros en pruebas son la PPK y la VTEM. Cuando el cilindro es muy largo, la PPK, digamos que empieza a flojear. Entonces, cilindros muy largos, sin duda VTEM. En cilindros hasta aproximadamente 1 metro, ambas serían muy rápidas. La VTEM, la ventaja que tiene es que siempre puedes controlar el aire y el escape. Y si puedes trabajar con bajas presiones en cámaras, en la segunda cámara, digamos que se pueden conseguir velocidades muy, muy elevadas. Es que desde el punto de vista de seguridad, cuando explicabas lo del PPK, dices, ostras, qué buena idea, qué chulo. Pero desde seguridad, una vez iniciado el movimiento, no lo paras. En cambio, con la VTEM, puedes, nuestro compañero antes ha parado con 2 deditos una masa que debería pasar 15-20 kilos, con 2 deditos tocas y ya vuelve, ¿no? La VTEM te permite ese ajuste a lo largo del recorrido, controlar velocidad, controlar fuerza, diferencias de presión. A mí me ha encantado. Sí, la PPK, no lo he dicho antes, pero creo que lo ponía en la presentación, pero la PPK no permite ningún tipo de seguridad. Una vez que se inicia el movimiento, no es posible pararlo. Entonces, si hace falta cualquier tipo de seguridad, no sería la solución. Si a nivel de seguridad utilizamos ese sistema, previamente a ese movimiento, el operario tiene que estar alejado de la zona. Tiene que haber algo que asegure un alejamiento que nadie, aun queriendo, no pueda atraparse. Porque esas altas velocidades, ya hemos visto, la energía cinética se dispara. Muchas gracias. Otra de las consultas es: ¿se puede considerar un mal uso previsto el hecho de pinchar una válvula? Las válvulas tienen, esto me toca a mí, creo, ¿no? Sí. Las válvulas tienen un accionamiento manual y auxiliar. La costumbre es la de centralizarlo en islas de válvulas, en terminales. Entonces tienes allí un montón de valvulitas que cada vez son más pequeñas, dan más caudal, gastan menos, son una maravilla, pero tienes una línea llena de accionamientos manuales. Si tú por error
Vas allí, cuentas 1, 2, 3, ¡pam! Esta y era la 4 en lugar de la 3 y te has equivocado, estás creando un movimiento. Hemos visto antes que quitando el pilotaje se puede acceder y no va porque no tengo pilotaje, ¿no? Pero sería una mala praxis cuando eso esté accesible a cualquiera. Sí, hay algunas que te permiten colocar un accesorio que impida el acceso. Entonces tú ves allí, ves algunas válvulas que sí que puedes acceder y algunas que no. Y dices, estas no se pueden tocar. Es una forma de evitar, con cosas sencillas, que nadie pueda acceder en el momento que no debe. ¿Sí? O que al PLC se le vaya la pelota, que es raro, pero que le dé una señal eléctrica y aquello, wow. Es una manera. No es que sea mala práctica, siempre que se tomen medidas. No solamente hemos hablado de las mecánicas y de las técnicas, sino después las informativas. Ha de haber un protocolo de actuación para el operario, para el de mantenimiento, para incluso personas que son externas que se encarguen de la limpieza de la máquina. Ha de haber un protocolo para cada uno de esos personajes. No sé si he podido responder a la pregunta o... Yo creo que sí. ¿Hay más? Por el momento no hay más cuestiones. Vaya. Recordamos que enviaremos la grabación de la sesión por correo electrónico y si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y nos vemos en la próxima webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Marta.